Padre Celestial, buenas noches, Señor. Te damos infinitas gracias por este tiempo que nos permites tener, por esta coinonía, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, pedimos hoy, Espíritu Santo, si tú, Señor, tomando este tiempo, tomando el pensamiento, la voz y lo que nos va a transmitir el doctor Lemos, Señor. Gracias por la disposición, Señor, porque tú nos hablas a cada uno de una manera y nos da, Señor, entendimiento y discernimiento para lo que nos quieres transmitir. Dejamos esta noche en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Amén. Padre, Hijo y Amén y amén. Espíritu. Amén. Saludamos a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube @varones íntegros. Hoy continuamos con el análisis del Evangelio de Lucas. Vamos con el capítulo 2. Lo presenta el doctor Héctor Lemus. Así que adelante, doctor Héctor Lemus. Tiene la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, ante todo, un saludo cordial de hermandad para mis radioescuchas y ante todo pedir también a ver despensas por los errores e imprecisiones que pueda llegar a cometer a través de la exposición. En verdad que estoy frente a doctores, estoy frente a personas que tienen mucho conocimiento y sabiduría. Y por lo tanto esto me hace, caramba, que yo llegue con cierto temor, con cierta prevención, pero hoy estoy bajo las manos de Dios, estoy bajo Amén. las manos de Dios y el Espíritu Amén. Santo me va a iluminar, entonces voy seguro, estoy confiado en que todo va a salir adelante. Amén. Bueno, como lo decía Alfonsito, el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas fue un poco extenso, principalmente hablando de cómo obró el Señor en la vida de Zacarías, Elizabeth, María, José, cómo se le aparece el ángel Gabriel y el nacimiento de Juan Bautista como una profecía por parte de Zacarías diciendo que el niño sería profeta del Señor, que prepararía el camino y que ayudaría a muchas personas a reconciliarse con el Señor. Este capítulo lo tomo yo de varias fuentes, no solamente de la Biblia, y hay muchas contradicciones en algunos de ellos. Inclusive entre los cuatro mismos evangelistas, Lucas, Mateo, Juan, hay muchas encontrones, hay muchas en donde se dice que algunos de ellos tuvieron que entrar a dirimir este conflicto por medio de gente ya que estudia muy científicamente la Biblia. Bueno, seguimos entonces en el mismo hilo histórico. El capítulo número 2 continúa el relato diciendo: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto, aquellos días del nacimiento de Juan, ese edicto por parte de Augusto César, que era el emperador romano, el primer emperador del Imperio Romano, y que todo el mundo, o el mundo perteneciente al imperio, no todo el planeta, pues el mundo perteneciente al Imperio Romano, deberían ser empadronados. Allá es el empadronado, lo que nosotros llamamos aquí en censo a nivel de Colombia. El empadronamiento allá era más para ir a registrar sus bienes, pero en las ciudades donde se había nacido, no donde se residía. Nosotros, ustedes recuerdan que nosotros hacemos el empadronamiento donde se reside, no importa dónde hayamos nacido. El nacimiento es una cosa y la residencia es otra. Bueno, ese censo era con el objeto de tener una estadística detallada de todo el imperio. Este primer censo, dice Lucas, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria y todos iban para ser empadronados a cada una de la ciudad, como lo decía, donde había nacido. O sea, era una obligación de ir a realizar el censo. A otra cosa, era un censo donde tenían que caminar distancias, distantes algunas de ellas. No es como también hoy en día que se hace, prácticamente en algunas partes se hace el censo digital. Ahí era presencial. Y el versículo 3 dice: José subió de Galilea donde estaba viviendo, de la ciudad de Nazaret al territorio de Judea. Recordemos que Nazaret queda al norte de Israel y ya Judea hacia el sur.
y la ciudad de David, era Belén, Belén de Judea, queda más al sur y más en la parte montañosa, más en la parte montañosa. Pero ellos llegaron a Belén de Judea por cuanto era la casa y la familia de David. El edicto que menciona Lucas era de la Roma imperial. Teniendo ya todos estos datos históricos, vemos cómo José y María bajaron a Belén para ser empadronados y María estaba, llame a María, estaba desposada, estaba encinta, no había problema ella, y ya había conseguido el Espíritu Santo, como leímos en el capítulo anterior, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Pastor Gio, nosotros el alumbramiento supuestamente tenemos otro concepto de él, diferente. El alumbramiento para nosotros era, médicamente era la expulsión de la placenta, ¿sí? Aquí lo hablan el alumbramiento como el nacimiento del bebé. Entonces, eso pues a mí me confundió un poquito, pero no, ya pues lo entendí. Y dio luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón es como una serie de sitio, una casa en donde está aglomerada las diferentes camas alrededor de un patio, en alcobas, pero no había sitio en el mesón. Es decir, había tantas personas que estaban viajando para el empadronamiento, para el censo, para ir a hacer su declaración de posesiones que todos los hospedajes estaban llenos. No había donde hospedar a un hombre con su esposa que estaba embarazada, que venía de Galilea, porque ya muchas personas llegaron primeros que ellos y recordemos, María estaba embarazadita. En ocasiones no hay precisiones al respecto, pero casi siempre nos ilustran a María montada en un burrito y José jalando. Otros dicen que no, que ella iba caminando porque los golpes de los pasos del animal podían maltratar al bebito. Entonces ella iba caminando despacio. Eso hizo lógicamente que fueron muchos los días que demoraran en llegar allá a Belén de Judea. Bueno, eh, entonces como lo decíamos, el burro tampoco podía andar tan rápido porque era un riesgoso para el embarazo. Bueno, aquí dice que llegaron, pero llegaron. Eh, José caminando con burrito y María montada encima del burrito, pero no sabemos si eso fue así y lo cierto es que ellos se demoraron mucho más que los demás y cuando llegaron encontraron todas las posadas llenas. Ajá. Alguien quizá les dio un potrero y en ese potrero nace, aquí se dice un poco irónico, que el rey del universo, aparte de que se rebajó en condición humana, tengan que nacer en las condiciones menos salubres y más deplorables que había en ese momento. ¿Y quién fue el partero? José, el mismo José. Bueno, allí había pastores en la región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. No confundir estos pastores con los magos que vinieron del oriente varios días después. Esos eran otro tipo. Los pastores eran de ahí, de la región, como lo decíamos anterior, cuidando sus rebaños. Eh, bueno, perdón, no se supo, pero eran varios los pastores. El ángel les dijo, no tengan temor a estos pastores, les he traído buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en este momento en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor, Cristo Señor, que era lo que ellos más anhelaban y es lo que más deseaban. Y no fue que simplemente se les reveló a ellos, porque sí, ya había testimonio de esa revelación tanto por lo que sucedió con Zacarías como por lo que se leía constantemente en el santuario o en el templo o en la sinagoga. Tener las revelaciones de que el Mesías vendría en un tiempo específico y saber todo este contexto histórico genera una reflexión.
Y es bueno cuestionarnos, porque así como el Señor vino por primera vez, oígase bien, aquí permítanme por favor, sobre todo los pastores, señores pastores, yo me sumo a quien hizo la revisión, a algunos cuestionamientos como este que voy a decir aquí, esa reflexión. Y es bueno cuestionarlo porque así como el Señor vino por primera vez y muy pocos estaban dispuestos para recibirle, en la Ujú. segunda venida de Cristo, el Señor hallará fe en quienes decimos ser unos seguidores al punto de que estemos preparados para recibirlo en las nubes de los cielos cuando venga gloria, majestad o nos tomará de sorpresa. Porque los Ajá. líderes religiosos desde ese tiempo los tomó de sorpresa. Cuando llegaron los magos del Oriente, varios días después, empezaron a preguntar, ¿dónde está el recién nacido? Nadie sabía nada. Los pastores de ahí, los pastores, llamémoslos de nativos, sí sabían, pero quizá algunos a esto no les creían. Sí, y el ángel le dijo, esto servirá de señal, les dijo el ángel, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, el rey del universo en un potrero, un establo, con ¿es el mío o es el de...? Oh, perdón. En un potrero, un establo con animales y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Huestes celestiales es una cantidad de ángeles, un grupo de ángeles que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Nos hace recordar diciembre en Navidad. No porque es cuando más se repite, pero es que nosotros deberíamos recordar el nacimiento y la entrega de nuestro Salvador todos los días, porque todos los días debemos dar gracias a Dios. En el libro de Apocalipsis, Pastor Fernando, en el capítulo número 3, número 14, hay tres ángeles volando por el medio del cielo. Ese es el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis. Y el primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Pero qué es darle gloria a Dios? No es simplemente decirlo de palabra, no es simplemente decirlo de palabra. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Tengo sonido? Sí, señor. Sí tiene sonido, doctor. Adelante, Ay, tranquilo. caramba. Vale, escuchamos perfecto. Bueno, bueno. Bueno, entonces, bueno, sucedió cuando los ángeles se fueron, los pastores, y dijeron unos a otros, hacemos pues a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver quién más recibió este mensaje. Sorpresa, la sorpresa, nadie lo había recibido, ¿sí? Cada quien estaba pendiente de lo suyo, comentarios sobre el empadronamiento y muchas otras cosas más, menos la venida del Mesías. Por cierto, otro detalle importante es que según lo que dice el relato de Lucas, muchos ángeles se manifestaron en esta revelación, lo que nos da un indicio de por qué los magos de Oriente veían en su perspectiva a una estrella. Pero seguramente esta era una agrupación de ángeles, esa era la famosa estrella que hablaban, la estrella de Belén, pero seguramente era una agrupación de ángeles que vinieron pues apresuradamente y no es para menos. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuál era la casa? Le indicaron los ángeles, pero indicarle la casa es, bueno, aquí, no, aquí Lucas nos dice, en la casa tal, o en la casa tal, o en la esquina tal, o ellos empezaron a buscar lugar, en lugar de conseguirlo, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Fueron y lo divulgaron, y todo lo que vieron se maravillaron de los pastores, de que los pastores decían ahora, y el hecho de que se hayan maravillado, se hayan sorprendido, les haya tomado sorpresa, no quiere decir que ellos están
hayan estado dispuestos a aceptar el mensaje. No significa. Hoy en día puede haber mensajes muy conmovedores. Las personas cuando ven un hecho religioso, ¿sí? Pueden sentirse compungidas, reflexivas, pero eso no quiere decir que van a cambiar o que van a aceptar el mensaje. Eso no quiere necesariamente. Porque aquí dice que las personas se maravillaron. Pero hay una pregunta, ¿cuántos fueron a ver al Mesías? ¿Cuántos fueron a encontrarse con el niño recién nacido que tanto habían esperado durante tantos años? No hay registro de que la gente haya ido a tener o verificar realmente lo que los pastores decían. Gente maravillada. Ah, sí, bueno, mira esto. Pero quizás sea mentira. Ese es otro punto, que no le creían todos a los pastores. Pues recordemos que los pastores eran nativos, gente trabajadora. Bueno, mejor dejémoslo así. Aquí entra un punto importante, porque seguramente las personas llegan a la conclusión, ¿y por qué Dios se le reveló a los pastores de ovejas? ¿Por qué no se le reveló a los sacerdotes? Se le reveló a los sacerdotes. ¿Por qué no se le reveló a los levitas? ¿Por qué lo vino a revelar a unos campesinos que cuidando un rebaño? Y eso de maravillarse, de agarrarlo de sorpresa e impresionarlo al momento después, lo hizo pensar, pero no que si fuera verdad con los sacerdotes. Y no pensamos nosotros sí, igual que si el pastor no lo sabe, seguramente no debe ser verdad. Entonces viene aquí la confrontación. ¿Les creeríamos a los pastores, campesinos ellos, trabajadores, o le creeríamos a los sacerdotes? Pues lógicamente que los sacerdotes, pero los sacerdotes no, a ciencia cierta no tenían el pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo. En todo caso, nosotros, el problema es que nosotros somos humanos dependientes. Esperamos que otros den el primer paso cuando somos nosotros los que tenemos que ir a corroborar que escrito está. Y ellos deberían haber corroborado de que el niño realmente había nacido. Y el niño de la promesa, y preguntarle a María, ¿cómo es que ustedes dicen que este es el niño de la promesa? Y ellos iban a testificar, José y María, y contarles toda la historia, incluyendo la historia de Zacarías y de Elizabeth. Pero María guardaba todas estas cosas. Aquí viene una confrontación de María, llevando muchas cosas en su corazón, ¿sí? Pero lo que pasaba era que la gente ignoraba, porque María no podía tomar una sorpresa, porque sí había visto un ángel y ella sabía que nunca había estado con un hombre pero estaba embarazada. Entonces se piensa más que María reflexionaba en el desprecio de las personas al escuchar el mensaje de que el Mesías había llegado. Se piensa más en eso, porque María iba a sentirse sorprendida de que vinieran a adorar a Jesús. Si ella sabía precisamente quién era Jesús, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se habían hecho, como se habían dicho y se habían cumplido. ¿Sí? Todo esto se había cumplido de acuerdo a lo que se decía en el santuario, en la sinagoga y demás. Bueno, no se sabe qué pasó en esos primeros 7 días. Se tiene una incógnita, porque bueno, es difícil investigar todos los detalles, pero cumplidos los 8 días para circuncidar al niño que pusieron por nombre Jesús, así como a Juan en el día de la circuncisión le pusieron Juan. A Jesús le pusieron Jesús, que significa Salvador, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Quizás para algunos la pregunta con respecto al nombre de Jesús es ¿por qué Mateo habla de Emmanuel, basándose en las profecías de Isaías? Eh, eh, bueno, es que, caramba.
Bueno, al momento que a mí me gustaría hablar un poquitico sobre algo, algo médico que me compete, igual que al pastor Diego, la circuncisión, que en ese tiempo era un mandato divino en la Biblia. Nosotros, los médicos, hoy en día, se recomienda mucho la circuncisión, no desde el punto de vista cristiano, pero sí desde el punto de vista saludable, sanitario. ¿Por qué? Existe mayor pulcritud y mayor eh, eh, sanidad, mayor aseo, y en esto se ha comprobado que el prepucio, que es el porrito que cubre al glande, al pene, conlleva en su interior una serie de enfermedades como el mismo papilomavirus, que es el encargado de transmitir el cáncer de hombre a mujer. Entonces, esto se hace. También hay otra propiedad, y cuál es la insensibilidad que le da al quitarse el prepucio, le da una insensibilidad al glande, lo cual hace más duradero el coito. Eso también es válido, pero no es obligación dentro de nosotros, en el cristianismo o en el catolicismo, no es obligación. Lo hacemos más desde el punto de vista aseo, por recomendación médica. Bueno, a Jesús no le eximía del compromiso de fidelidad. Por supuesto que esto de la circuncisión es solo para hombres allí, pero era evidente que los hombres al casarse arroparían de todo el pacto, porque este era un pacto, a sus esposas y a sus hijas, como está escrito. Lo dice en el versículo 23, en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Ellos iban a ser reunidos con el sacrificio de un cordero, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortas o dos palominos, porque eran tan pobres, no tenían cómo ofrecer la ofrenda al cordero, no tenían. Debían llevar una ofrenda de cordero para redimir al primogénito, pero era una forma de decir: este pueblo es mío y primogénito es mío. Y es una demostración de que ustedes son mi pueblo para redimir al primogénito. Llevaron entonces la sustitución de un cordero. Pero María y José, vuelvo y repito, eran tan pobres, de condición monetariamente humilde, que no tenían ni para un cordero. Entonces trajeron dos tórtolas, dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre. En ese momento, ya entonces estamos en la presentación, había un hombre llamado Simeón, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, siempre orando, siempre para que usted vea el bautismo con el Espíritu Santo. Es algo diario, siempre orando, siempre manteniendo fidelidad, siempre conservando la esperanza, no perdiendo la fe. Y había sido revelado por el Espíritu que no vería en la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Quizás este tema, de la manera como el Espíritu Santo nos hable, o nos habla, o nos hablará, se puede estudiar más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte antes de ver al Salvador. Y así sucedió. No se sabe por qué tiene ese detalle, pero un hecho de los apóstoles, vamos a ver algunas maneras como el Espíritu Santo se comunica con él. Y movido por el Espíritu Santo en su casa, al momento que María y José con el niño llegaron al templo, llegó allí, se aparecía allí, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, tomó al niño en su brazo, de alguna manera hizo entender que ese era el niño. Porque, a ver, lo sabemos, lo digo yo como cuando era estudiante de medicina. Llegar uno a una sala de recuperación después de pospartos y poder diferenciar a un niño es difícil. Sin embargo, él se dirigió al niño preciso, ubicado por el Espíritu Santo. Sin riesgo alguno él supo diferenciar al Salvador
en una ubicación donde quizás había otros niños más. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo es ese niño. Y la manifestación del niño Simeón, por su reputación, que iba a ser expulsado, toma al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Dio gloria al Señor. Gracias ahora, Señor. Despide a tu siervo en paz. Ahora me puedo morir tranquilo conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Todos los pueblos serán testigos de esta gran obra que has hecho por nosotros. Luz para la revelación de los gentiles. O sea que Simeón reconoció que Israel debería haber sido un testimonio para las demás naciones, diciéndole que vendría el Salvador. No solo para Israel, sino para el mundo entero. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que la gloria de Israel no era el templo, era el Mesías. El templo era sombra del Mesías. La gloria de Israel no es el propio Israel como pueblo. La gloria de Israel es que el Señor está con su pueblo cuando su pueblo mantiene la fidelidad en el pueblo de Dios. En este tiempo del fin, no es no es la estructura eclesiástica ni la doctrina, es saber de que el Señor, a pesar de nuestras debilidades, que está con nosotros para corregirnos, para ayudarnos en nuestra debilidad, para permitirnos entrar en relación del pacto. El Señor, el Salvador, es la luz para la revelación de los gentiles y la gloria, y es la gloria del pueblo de Israel. Pero lo triste, y que el Mesías, el día de hoy, siglo XXI, aún está siendo rechazado por quienes dicen ser la nación de Israel. Esa es la realidad. Pero debemos ser empáticos en compartir que Israel es una nación como cualquier otra. Es una nación es un país que se llama Israel, pero el verdadero Israel de Dios y el que entra en pacto con él acepta la obra del Mesías. Pablo fue categórico al decir que está, que todo el que está en Cristo es de Abraham y Abraham era el padre de Israel. Por lo tanto, somos tú y yo, nosotros pertenecientes a un Israel espiritual que ha entrado en pacto. Y, que no estamos circuncidados, pero es que si los profetas Jeremías y Ezequiel hablaron de la circuncisión del corazón, que sirves para estar sin, ¿qué sirve para que estar circuncidado en la carne si nuestro corazón está apartado del Señor? Circuncidar vuestro corazón y no el prepucio. Pero obediencia no es simplemente una exteriorización. La obediencia es el resultado de una relación de compromiso. La gloria del pueblo de Israel es Cristo. Y si Cristo es rechazado, entonces Israel no tiene gloria, no tiene. José y su madre, José y su madre, o sea, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús ahí en el momento y a sus alrededores. Pero a María no se sorprendía. Es porque tanto José como María estaban claros de tenían claro de quién era Jesús. Y los bendijo a José y María. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, y aquí este niño está puesto. Escuche bien lo que Simón le dice a María. He aquí este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Una bendición deseando de todas las naciones que han venido esperando durante muchos años, pero también será una piedra de tropiezo para muchos que lo rechazarán, quienes lo expresarán, quienes lo ignorarán. Lo terrible es que es despreciar lo que Dios ha hecho por la humanidad. Tan terrible que la consecuencia final será la muerte. Jesús estaría puesto para caída y para levantamiento de muchos. Es decir, que si una persona por algún motivo caía al rechazar al Mesías mientras tuviera vida, tenía esperanza de levantarse y será para señal que será contradicha. Algunos estarán dispuestos a contradecir las enseñanzas del Salvador y con el testimonio que tenemos de Mateo y de Marcos, podemos corroborar que esto es verdad. Quienes rechazaron a Jesús, a pesar de haber visto los milagros,
a pesar de haber escuchado sus exhortaciones que estaban fundamentadas en un escrito, está ahí que se hablaba con autoridad, puede gustar de manera como Simón le habla, puede no gustar, la manera como Simón le habla con claridad a María. No puede gustar exactamente las palabras porque son palabras duras, lo que le dijo Simeón a María, pero gusta la claridad y la sinceridad con que se le habla a María y le dice, una espada simbólica, una espada atravesará su alma, su ser entero. Parece que la traducción de espada es espada de guerra, espada de lucha. Atravesará su ser, le estaba diciendo, y tú vas a ver cómo van a despreciar al Salvador. Tú vas a ser testigo, María, de cómo mucho le van a rechazar a pesar de que hizo bien a todo el mundo. Tú lo vas a ver en la cruz, tú lo vas a ver morir. Por eso, pero esa es la obra que él vino a realizar. Una espada traspasará su alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es la única manera con el sacrificio que se podrá demostrar quién está en la verdad y quién está en el error, quién está en lo correcto y quién está lamentablemente viviendo en tinieblas. Estaba también, ahí dice el versículo 36, Ana, una profetisa, hija de Fanuel, profetita, o sea que una profetita. Aquí se viene a cuestionar un poquitico la presencia de la mujer en el ministerio. O sea, ¿cuál es el rol de la mujer? No deja de tener su relevancia en el ministerio. El Señor, y hay cuestionamientos hoy en día se está viviendo mucho la presencia de la mujer en el ministerio. Así como también, óigase bien, por favor, como también la calidad de algunos pastores, la calidad, porque se dice que se está trabajando con mucha ligereza. Gracias a Dios, lo que uno puede valorar en su iglesia, en esta iglesia virtual que nosotros tenemos y presenciar en ocasiones, es la calidad de nuestros pastores. La calidad, aquí hay caridad, aquí hay sabiduría, hay conocimiento, gracias a Dios. Pero se está viendo ya, uno, la falta de la presencia de la mujer y dos, la calidad de algunos pastores, salvando lo nuestro, salvando lo nuestro. El Señor en la obra que sabe que nosotros nos hemos preguntado mucho sobre el rol de la mujer en pleno siglo XXI en la iglesia. Lo que pasa es que hoy en día hay cosas que se han salido de las manos. Hay cosas que tienen que ir mejorando, tanto en el hombre como la mujer que dirigen. Deben pasar por un proceso de capacitación. Esto es importante, lo decía el doctor Giovanni en su momento, la capacitación. ¿Cómo vemos esa capacitación de algunos de los pastores presentes en nuestra iglesia? Con alto conocimiento, vuelvo y repito, y alta sabiduría. Créeme que yo, en mi presencia en la iglesia católica en mucho tiempo, en mi presencia actual en la cristiana, me doy cuenta y lo he experimentado, pastor, yo no solamente en esta iglesia, sino en varias iglesias. Tuve la posibilidad de estar, usted lo sabe, donde el pastor Héctor Pardo. Allí también la calidad del nivel es alto, un nivel alto, alto. O sea, uno cuenta la calidad de pastores que hay allá. Pero se debe hacer en capacitación, proceso de capacitación y de evaluación para ver si están aptos para dirigir. Así que no es una cuestión de cuál es el rol de la mujer cuando debe ser el mismo rol del hombre y tiene la misma responsabilidad, el mismo compromiso y deben tener también la misma fidelidad, porque tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios. Lo cierto es que tenemos aquí una profetisa, como lo fue Débora en el pasado, lo era Ana en este contexto. Esta mujer estaba sola y no se aportaba al imperio, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones, ayuno buscando la revelación del Señor y oraciones estando en contacto con el Señor, seguramente sustentada por el santuario. No lo sabemos, quizá porque todos los días estaba allí, porque era un deber del santuario ayudar a las viudas y esta mujer se había consagrado al Señor y el Señor le había dado el don profético y está presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, tenemos testimonios de los pastores, tenemos testimonio de Simón,
tenemos testimonio de Ana y no nos olvidemos del testimonio de Elizabeth, la de Zacarías, testigos de que las profecías se estaban cumpliendo. Hubo otros que quisieron ignorarlo. Es una reflexión para nosotros ver que hay personas que están buscando la revelación del Señor y el radiamiento, y otros simplemente son o somos religiosos. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, María y José volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, un camino largo, y el niño crecía y se fortalecía. Entre ellos, y se fortalecía. Claro, ellos vuelven a Galilea, pero aquí Lucas no menciona a los magos. Seguramente en este periodo de tiempo, entre la dedicación y el viaje a Galilea, llegaron los magos. Se lanza el decreto para la matanza de los niños. Ellos tienen que ir a Egipto y después de un tiempo regresan a Galilea en este estrecho. Entre los versículos 38 y 39 hubo un tiempo considerable entre la llegada de los magos que trajeron oro, incienso y mirra que les ayudaría a ellos para el sustento del camino. Pero no se sabe si Lucas no consiguió esa información o se quiso pasar directo, o sea, omitir lo que sucedió con la matanza de los niños, que tuvo que haber sido algo muy evidente, omitir el viaje a Egipto y en concentrarse directamente ya en el territorio de Israel, en el sector de Galilea. Y Lucas dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, adquiría conocimiento que sus padres le daban, y seguramente José desde muy temprano le enseñó el arte de la carpintería, y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño que desde muy temprano fue preparado, y la responsabilidad que tenían María y José era bastante grande. Asistía a sus padres todos los años. Asistían sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que era la fiesta del principio del año entre finales de marzo y principios de abril, que también era una fiesta que mostraba el sacrificio del Mesías que habría de venir. O sea, ellos iban y celebraban comúnmente en la Pascua cuando Jesús tenía 12 años, tuvo 12 años. Bueno, allí hubo un momento en donde hasta llegar a los 12 años, el niño se quedaba con María o de repente María iba y se quedaba con José. No se sabe ni se tienen detalles qué sucedía en esos momentos cuando Jesús se quedaba solo. Bueno, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cuando Jesús tenía 12 años. Esta es una edad importante porque un niño judío, cuando ya cumple esos años, se le considera una persona consciente de sus acciones. A los 18 cumple la mayoría de edad en nuestro medio. Pero en el contexto en que vivió Jesús, un niño, de hecho, los judíos practican todavía algo llamado el Bat Mizbah. Pastor Fernando, ¿lo traduje bien? ¿Lo dije, lo pronuncié bien? Bat mitzvah. Bat Mizbah, que significa hija del mandamiento. Marcan su mayoría de edad religiosa, que es que a un niño a los 13 y una niña, que un niño a los 13 y una niña a los 12 debe leer una porción de la Torá y se le considera ya responsable de sus propios actos. Importante para un niño ir por primera vez al templo, no confundir templo con sinagoga. A las sinagogas iban todos los sabbats para escuchar los escritos proféticos, pero al templo iban por lo menos dos o tres veces al año en las fiestas que comúnmente tenían un simbolismo con respecto a la obra de Dios sobre su pueblo. Bueno, recordemos que la Pascua era un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Jesús fue crucificado en la Pascua. Al regresar ellos acababa la fiesta que duraba de 7 a 14 días. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que supiesen José y María. Y se dice que el niño se portaba tan bien, era tan responsable que sus padres no tenían cuidado de él, porque era un niño muy responsable y obediente. Y por un momento perdieron a Jesús sin darse cuenta, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día sin ver a Jesús. Aquí se muestra la humanidad de José y María. Empezaron a buscarlo entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Se fueron un día de camino y otro día de camino para encontrarle.
Fue hasta el tercer día en que lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, sentado, oyéndoles, preguntándoles, haciendo preguntas importantes. ¿Qué tipo de preguntas hacía? No se sabe, porque no se tiene esos testimonios de qué tipo de preguntas se hacía. Quizás preguntaba qué representaba el Cordero, o se preguntaban por qué se hacía la Pascua, o preguntas de grandes reflexiones. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia en su respuesta en el templo. O sea, que aparte de que Jesús preguntaba, seguramente ellos le preguntaban, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Por qué tú piensas que eso sucedió? Y respondía, y se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Tenían un conocimiento profundo de los textos bíblicos, enseñado, por supuesto, por su padre y dirigido por el Espíritu Santo. Cuando lo vieron, se sorprendieron, le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho eso? He aquí, ¿por qué nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho eso? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo con respeto, con respeto. No hay que pensar que Jesús le habló mal a María, con respeto, pero con la firmeza de saber quién era él y que ella no se olvidara quién era él. No es un orgullo ni una rebeldía de parte de un niño de 2 años. No nos olvidemos quién es Jesús. Y le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis en los negocios de mi padre? ¿Me es necesario estar? Entonces, ¿se les olvidó que vine yo a la tierra? No utilizó estas últimas palabras, pero con estas expresiones de respeto les hizo caer en cuenta de que primero ellos perdieron de vista a Jesús y segundo, cuando lo llevaban en el santuario, aunque siempre lo llevaban como un niño a los 12 años, no tomaron en cuenta que Jesús había alcanzado madurez y que ya a los 12 años podía comprender cuál era su misión. Ahora, ¿qué pasó entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús? No se sabe. En esta lectura no se sabe. No se tiene esa revelación, pero Jesús volvió a la casa con José y María para seguir aprendiendo y preparándose hasta que llegara el momento de comenzar la obra en la tierra. Por eso el versículo 50 dice, pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Eran palabras profundas y ellos se sorprendieron de que ellos mismos habían perdido de vista a Jesús y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, muy obediente, respetuoso, aprendiendo, pero dejando claro cuál era su misión, pero esperando el tiempo indicado y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Guardaba todo lo que había escuchado de los pastores, el desprecio que muchos le hicieron al no ir a buscar al niño, las palabras de Simeón, las palabras de Ana, las palabras del ángel al principio. Se cuestiona, se pregunta qué hablaría José y María cuando se acostaban en la noche o cuando se levantaban o cuando veían al niño. María no podía verlo como su hijo, tenía que verlo como su salvador y la responsabilidad que ella tenía de cuidarle y ella guardaba todas las cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura como hombre y en gracia para con Dios y para todo lo que estaba en su alrededor. En el libro El deseo de toda la gente, cuando se habla de la vida de Cristo, en un libro que hay una parte dentro del relato del deseo donde la autora hace ver cómo Jesús en sus actividades cotidianas reflejaba la gloria de Dios en respeto a sus semejantes. Aun cuando era un niño normal, no dejaba de ser Dios. Pero en su forma de hablar, su manera de tratar, su manera de obedecer, cuando se le pedía un favor, incluso cuando pudiéramos pensar que Jesús impugnaba alabanzas que adornaban en el ambiente en el cual se desarrollaba dentro de la carpintería de José, era un niño que se destacaba por los demás, aun cuando no estuvo contacto en las escuelas de su tiempo. Todo lo aprendió en la casa con sus padres y con los escritos, con las revelaciones que él mismo había presentado en el pasado, antes de su encarnación, y que ahora podía escuchar de manos de quienes dirigían en la sinagoga las enseñanzas.
y poder realizar en su mente todas esas revelaciones que estaban teniendo su cumplimiento en ese momento. Hay cosas que quizás nosotros como humanos no vamos a entender. Yo soy uno de ellos. Hay muchas cosas que no logro entender. Que si podemos saber es que si Jesús hizo todo esto, todo eso, y en favor de nosotros, se merece nuestro respeto, se merece nuestra adoración, se merece nuestra alabanza, se merece que nuestra fe se fortalezca en lo que Él sí ha hecho por nosotros y que aprendamos a vivir con la esperanza de que Él regresará, porque si vino la primera vez, vendrá por segunda vez a buscarnos. Y eso debe llenar nuestra vida de mucha esperanza, compartiendo todas estas lecturas con otros también. Así infundiremos el mismo sentimiento en el corazón de muchas personas. Muchas gracias. Amén. Gracias, doctor Lemus. Gracias, doctor Gracias. Héctor Lemos. Excelente presentación, buena Wow. documentación. Así que quiero mencionar cuatro apartes para que comencemos el análisis de este hermoso capítulo 2 que contiene el nacimiento de Jesús, que es una primera parte, los pastores y los ángeles, como lo explicó el doctor Héctor Lemos, la tercera parte que es la presentación de Jesús en el templo y la cuarta parte que es la que tiene que ver con el niño Jesús en el templo. Sin lugar a dudas que es un hermoso capítulo, ¿no? Y vienen muchas preguntas que deberíamos tenerlas bien claras. A mí se me ocurre una de ellas en el versículo 7 que tiene que ver con la primera parte, el 7 para leerlo literal de la versión, de la nueva versión internacional, que me parece muy clara, es el que habla de la pobreza en la cual nació Jesús. Le llama singularmente la atención eso. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Como bien lo describió el doctor Héctor Lemos, era mucha la pobreza que existía en el ambiente en que nació nuestro Señor Jesucristo. Intencionalmente esta pobreza fue creada para poder hacer una comparación con la abundancia que puede existir hoy en el nacimiento de un niño. ¿Qué se nos ocurre a nosotros con relación a este primer versículo que es un poquito dramático, por decirlo menos? Ahorita está levantando la mano. Alvarito. Yo lo veo como así en esa condición es que nos encuentra el Señor para nacer de nuevo en nuestra vida, como la que es un pesebre, totalmente en ruina, totalmente malos olores, malos hábitos. Yo creo que yo comparo mucho eso en la condición que nos encuentra el Señor y nace de nuevo en nuestra vida. Y también me llamó la atención de lo que explicó el doctor Héctor Lemus, que los otros evangelistas, los tres evangelistas, Mateo, Lucas y Mateo, Marcos y Juan, sí contemplan el tema de los sabios de Oriente y Lucas no lo tiene presente. Me llamó la atención ese punto. No sé cuál sea la razón de la omisión, pero sí quería irme al punto número 14, al versículo 14 que dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. ¿Qué es eso? Si un niño de 7 años, de 8 años o de 10 años nos pregunta cómo se explica ese versículo, ¿cómo se lo podemos explicar a un niño de 10 años? ¿Qué significa eso de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de buena voluntad? ¿Qué significa ser de buena voluntad? Sería muy importante dejar eso claro esta noche. Yo creo que Dios busca es hombres disponibles, Alfonsillo. Creo que la voluntad de cada uno está en la disponibilidad que nosotros podamos tener. Y Dios habla a hombres que son fieles y que están dispuestos a trabajar sin que nadie los aplauda, así que tengan esa voluntad de estar dispuestos a caminar y a creerle a Dios. Y yo quiero regresar un segundito que iba a hablar cuando dice que no hubo lugar en el mesón. Fíjate que no dice que no dice fue que quisieron dañar a María José o no dice que fueron rechazados en ningún momento por odio, algo así, dice algo, que no hubo lugar, no había espacio. Y en lo que yo estaba mirando acá en la Biblia que tiene la concordancia, también dice que hay una verdad para nosotros como hombres.
Muchos hombres no rechazan a Dios, simplemente lo desplazan. Y en esa época fue el mesón, ¿cierto? No había lugar, ¿sí? Pero a veces nosotros como hombres desplazamos al Señor por nuestro trabajo, por nuestro negocio, por responsabilidades, por estrés, por agendas muy llenas, por cansancio emocional, porque creo que todo esto nos tiene que trasladar una enseñanza al día de hoy en nuestras vidas, ¿cierto? Como decía Alvarito, el Señor cuando llega, porque nació en un sitio donde habían vacas, ovejas, donde había estiércol, donde había todo, porque muchas veces es la condición del corazón de muchos de nosotros, hasta cuando llega alguien, entra a nuestras vidas y nos liberta. Entonces, yo creo que nosotros podemos tener un buen nombre, podemos ser trabajadores, podemos ser respetados y aún así no tener un espacio para Dios en nuestros corazones. Y otra cosa que va a venir más adelante, que tú estabas hablando en el versículo 14, es que yo cuando estuve leyendo esto me decía que Dios habló a pastores y no a reyes, porque Dios había podido anunciarlo, lo del nacimiento de su hijo a quién, a sacerdotes, que serían los que más iban a promover esto, a gobernantes, a personas influyentes, pero ¿a quién eligió realmente él para comunicar su nacimiento? A hombres comunes y corrientes, a pastores que trabajaban de noche y que no tenían muy buena reputación por ser pastores, hombres literalmente invisibles a la sociedad. Y fíjate lo que dice aquí la concordancia, de dónde, por qué los pastores. Dice pastores, a estos humildes pastores se les dio el honor de recibir el primer anuncio del nacimiento del Señor. Entre otras razones, para este honor se pueden mencionar dos. Primera, que David, en cuya descendencia nacería el Mesías, era pastor de ovejas cuando fue escogido para ser rey y ser rey de Israel. Segundo, que Jesús, el buen pastor, vino a redimir a personas de tan humilde origen. Entonces hay un principio poderoso acá, ¿no? Dios no busca hombres impresionantes, sino busca hombres disponibles. Entonces yo creo que eh, es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y ahí en adelante, pues hablamos de Simeón, que fue un hombre justo, piadoso, paciente, sensible. Y hoy vivimos todo lo contrario, ¿no? En lugar de ver hombres justos, piadosos, sensibles, vemos son hombres muy endurecidos, muy cínicos y gente que no se resigna o no quieren tener nada que ver con la parte espiritual. Entonces, yo pienso que esta noche queremos entender es que el Espíritu Santo sigue hablando a hombres que saben esperar. Nosotros no podemos apagar una sensibilidad a escuchar la voz de Dios y nosotros no podemos negociar esas que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y tiene muchas enseñanzas, ¿no? Cuando el Señor va la Biblia no habla específicamente qué pasó en el crecimiento de esos 7 o 12 años cuando habla, pero sí habla en el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios. En una carpintería y cuando estaba con el papá se machucó con un martillo en el dedo y yo no imagino qué dijo, no, pero estaba ahí en la carpintería aprendiendo y serruchando y haciendo cuando sucedió. Yo me acuerdo cuando fuimos a Israel, hay un sitio donde se recrea una aldea exactamente, que era lo que sucedía dentro de la aldea. Y es muy lindo porque cuando uno entra, una de las cosas que le dicen a uno era que una de las personas más importantes en esa aldea era el carpintero, porque era como era el constructor de las casas, era la persona que construía y entonces era un cargo, el carpintero no era carpintero cualquiera, sino el carpintero era algo muy importante dentro de una aldea, Y hacían ¿cierto? las ruedas. Y hacían las ruedas, sí, no, tiene una cantidad de enseñanzas. Cuando entra uno a esa aldea ahí en Israel, en esa aldea nos encontramos también que hacían las ruedas de molino, ¿no? Las de molino para triturar el aceite de oliva. Y entonces ahí fue donde yo conocí la famosa rueda del molino, que el Señor habla de la Biblia, que mejor le sería que si alguno hace tropezar a uno de estos mis hijos, mejor le sería que se colocara al cuello una piedra de molino y se tirara. Pues la piedra de molino que yo conocí era más o menos de la altura de una pared y de un grosor de esto con un hueco en la mitad y se le colocaba al buey. Y esa era la piedrita que el Señor hablaba, que cuando usted hace tropezar a alguien, mejor le fuera que se pusiera una piedrita de esas al cuello y se botara al mar. O sea que el Señor era como, a mí me encanta como el humor del Señor, ¿no?
que Creo él que era era. cuando hacía tropezar a un niño, ¿no? De Gio. Pero cuando hacía Sí, cuando hacía tropezar a un niño. tropezar a cualquier niño, a cualquier persona que el Señor considera que era. Sigue, Pastor Sergio. No, a cualquiera de mis niñitos, ¿no? O sea, mis hijitos. Se refería a Hijos. cualquiera de A los nosotros que hijos. pudiera estar Ah, lastimando a alguien de él, ¿no? Entonces, ya. mejor se Sí, fuera que le atase una de esas piedritas. Pastor, sí, sí, sí. yo veía, porque conozco de los molinos, pero las piedras que son así, digamos, una contra otra. Nunca vi una piedra de esa naturaleza, ¿no? No, 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 yo sí la vi y tienen el animal y está girando permanentemente. Entonces es Ah, una cosa de a la altura de la pared tremendo. y de ancha tal así colocan. Entonces obviamente tritura lo que sea y esa Claro. es la piedra del molino. Esa es la piedra del molino. Entonces yo pienso que este capítulo de Lucas tiene muchísimas cosas. Yo pienso que habla de los hombres de una manera donde él vino a la tierra y pues Dios nos pregunta cada día, ¿no? ¿Cómo estamos en esa relación de ese nuevo nacimiento si nosotros sí tenemos un espacio en nuestra vida para ese niño que nació hace tantos años y que sigue siendo vigente el día de hoy? Entonces, nada, que En alguien más siga ese, hablando y si no, aquí me adueñé sí, yo del sí, claro. tema. Pero en ese 14, porque hay muchos versículos, pero tan solo este 14 de la buena voluntad es de verdad que es una enseñanza muy profunda. Porque si me lo pregunta a mí un niño, le diría, tú quieres hacer una cosa y Dios quiere hacer una cosa. ¿Qué prefieres hacer? ¿Lo que tú quieres hacer o lo que Dios quiere hacer? Es hacer lo que Dios quiere hacer porque es supeditar tu voluntad a la voluntad La de Dios. voluntad de En Dios. eso consiste la buena voluntad, en mi opinión. Eso sería estar sensible y estar disponible a Dios y colocarlo en un lenguaje que un niño lo entienda. Eso me ha gustado mucho. Y óigase bien, como dice el doctor Héctor Lemos, óigase bien. El tema de Simeón era justo y devoto. Viene la pregunta, ¿ese justo y devoto significa santo o no? No, Ah, yo pienso que dale, era, Sergio. perdón, temeroso de Dios, Pastor Sergio, no sé qué dirías tú. Cuando dice que Simeón era justo y devoto, ¿eso significa que era santo? Acuérdense que la definición de santo es apartado, ¿sí? Es decir, no significa que era no pecador. Entonces, tenemos que Exacto. entender que cuando hablamos de santo, acá veo San Héctor, San Alfonso, San Jorge, San Fernando, San estamos todos, Fernando, claro, acá estamos todos santificados, porque estamos apartados para el Señor. Y entendemos que Simeón en ese momento era una persona santa porque estaba apartado para el Señor y él estaba, y justamente quería ver al Señor antes de partir, ¿no? Así que eso yo creo que se puede intuir, no es algo bíblico, pero se puede intuir que sí. Solamente, doctor Lemus, gracias, espectacular. Gracias como siempre, su exposición me edifica y creo que a todos nos edifica. Ha sido una exposición muy buena. Y solamente quería ver si me permiten aportar dos datos interesantes, digamos, a este relato. El primero de todos es, justamente usted lo mencionó, el bar mitzvah y el bat mitzvah. El bar mitzvah tiene que ver con bar es hombre o hijo, el género masculino. Y el bat mitzvah tiene que ver con el género femenino. Entonces, Femenino. exacto. El bar mitzvah se hace a los 12 años y el bat mitzvah se hace a los 13 años. Perdón, el de la nena se hace a los 12 años y el del varoncito se hace a los 13 años, ¿sí? Y es interesante cuando uno entra en ese estudio porque usted bien lo dijo, ¿no? Lee una porción de la Torá. Cuando se hace el Bat Mitzvah, que es el de la nena, si no hay una persona que tenga, sobre todo los judíos ortodoxos, no quieren que las nenas lean la Torá. Eh, eh, es una costumbre judía, Tradición. una tradición exactamente, y esperan que haya alguien que la lea en el momento que la consagran a ella, ¿no? Pero qué interesante a qué nivel de tradición llevan que no permiten que la niña, si hay otra persona que la pueda leer, no permiten que la niña lea la Torá. El niño sí, pero la niña de esa edad no. Es tremendo, ¿no? A veces no entendemos esas cuestiones. Y lo segundo que usted decía justamente que en este relato no menciona el tema de los sabios de Oriente, ¿no? Y usted sabe que Mateo capítulo 2 habla, y es importante por ahí hacer esta mención, que la tradición nos dice que los sabios llegaron en el momento del nacimiento, pero si ustedes van a la parte bíblica,
En Mateo 2 dice que los sabios entraron a la casa. Por lo tanto, los teólogos hablan de que entre el nacimiento de Jesucristo, exacto, 2 años, como dice el pastor Fernando, hasta que llegaron los sabios de Oriente, hubo un lapso aproximado de 2 años, ¿no? Entonces, interesante esto para traerlo, para de alguna manera enriquecer un poquito más tan rico relato que usted lo ha mencionado, doctor Lemus. Así que bueno, Pero para gracias. que nos quede claro, Pastor Sergio, la revelación que tienen los sabios de Oriente la tienen incluso antes de que hubiera nacido Sí, nuestro sí, Señor sí, Jesucristo, sí, totalmente. Lo con toda tuvieron seguridad. antes. Sí, el Y, Señor, y- y- y hay una cosa interesante que estuve yo mirando y también pude. ¿Usted sabe de dónde venían exactamente los sabios los sabios De Irak, de Irán? de Eran Irán, sí, persas, persas, eran persas. eran persas. del imperio Sí. medo persa. Persia ha tenido mucho que ver con Israel, Sí, increíble. increíble eso. Ahí hoy Y ha me, sido llam- me llamó la eh, atención la explicación del doctor Héctor Lemos sobre la conjunción de las estrellas. Entonces, siempre se ha dicho que esa estrella pudo haber sido una supernova, que pudo haber sido la conjunción de planetas, o pudo haber sido sencillamente una estrella que Dios creó con ese propósito, ¿no? Entonces, es varias las cosas pero todo es divino, todo es creado por Dios, indiscutiblemente. Porque es que primero hubo el imperio persa, que fue el imperio otomano. Estuvieron los israelitas, primero los egipcios, después el imperio otomano, o sea, el pérsico, y después el griego y finalmente el imperio romano. Así que seguramente eran de esa área de Irán, esos magos de Oriente. Sí, Mateo 2:2 lo refleja en un versículo simple, en una Ujú. frase simple, vimos su estrella en el oriente, Exacto. vimos su estrella en el oriente y la seguimos. Sí. No me puedo imaginar cómo seguirían esa estrella. Fabuloso, siempre me ha llenado de inquietud eso y creo que es algo absolutamente divino. Hay otra cosa que me llamó la atención en el último, en el cual dijo, óigase bien, el doctor Héctor Lemos me gusta mucho su expresión, óigase bien porque nos llama la atención a que a pesar de que Jesús dice que está en los asuntos de su Padre, cuando se pierde en el templo, los padres lo toman de la mano y se lo llevan y él obedece a sus padres. Hay una obediencia a sus padres terrenales, ¿no? Qué bueno eso. Total. No, no protestó. Pastor Fernando. Bueno, no, gracias por la oportunidad. A ver, primero, la conferencia del pastor Héctor, yo voy a decir pastor, del, chico fue, del doctor Héctor fue maravillosa, maravillosa. Nos transmitiste tu asombro y tu complacencia al estudiar la Sagrada Escritura. Y nos transmitiste todo ese amor que tienes por la Escritura. Quería aportar lo que sintió Pablo cuando estudió la encarnación de Cristo, aunque él no fue un testigo presencial, en Filipenses 2 nos deja esta perla hablando de la encarnación. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo como forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que el Padre había escogido de antemano ese famoso pesebre donde estaba lleno. Todo eso es precisamente el plan del Padre trayéndonos a revelación don Héctor nos lo dijo muy bien. ¿Por qué la gente no escuchó si venía una profecía de todo el tiempo en Miqueas, en Isaías, de que iba a venir? Y no reconocieron al Señor ni en su niñez, ni en su juventud, solamente cuando se manifiesta el ministerio. Y él fue el olvidado de Israel esos 30 años. Pero lo más triste, después de 3 años y medio, siguió siendo el olvidado. Muy pocos judíos lo aceptaron.
Y la observación de don Héctor es muy clara. Esa nación tenía que predicar al Señor y no lo hizo. Pero ahí viene entonces la bendición a nosotros los gentiles. Y es lo que nos está haciendo una observación muy clara, don Héctor. Tenemos que anunciarlo constantemente, informar esto que el Señor nos está dando. Y estoy de acuerdo también con el don Héctor, que la mujer cumple un propósito muy importante en la anunciación. Y ese ejemplo que da de Ana, la profetisa, Dios no desvirtúa a las mujeres. El hombre y la mujer tienen exactamente la misma capacidad de transmitir las buenas nuevas de salvación. Un aplauso para don Héctor, quedé feliz, encantado y copié todo, absolutamente todo lo que dijo. Jonathan, tu micrófono está activo, así que te escuchamos. Comentarios. ¿Cómo te Sí, ¿no? parece? Sí, ¿cómo te parece a ti? A ver Bu- si bu- tienes, haces la misma lectura que yo con respecto al versículo número 35, que siempre me ha llamado la atención cuando Simeón bendice a María y después termina con una frase terrible: una espada te atravesará el alma. Yo me imagino que esa espada que le atraviesa el alma es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sé si interpretas eso lo mismo, Johnny. Sí, asumo que sí, sí, básicamente ese al dolor de madre de, de ver, pues obviamente morir a su hijo. Y no solamente, no es cualquier hijo, es nuestro Salvador, ¿no? Entonces, eh, me imagino el dolor. Yo creo que justamente puse aquí, ¿no? Jesús significa, aparte de la nota que tengo, justamente eso sí, Jesús significa Salvador, ¿no? Como bien lo dijo Héctor lo mencionó que el nombre de Jesús significa Salvador, entonces si lo vemos en toda su etapa de vida, desde que nace hasta que obviamente se muere, pues es un Salvador, porque mira que estamos hoy, pasado miles de años y seguimos hablando de él y esperando que, como dijo Héctor, que vuelva y nazca nuevamente, ¿no? Y sí me dejó sonando, o que no, Héctor creo que nos invitó a algo hoy, ¿no? Que fue a, le hablo de la confrontación, de actuar, de escuchar y de capacitarse. Pues yo creo que todos somos confrontados cuando conocemos a Jesús, pero lo más lindo es que nos invita a capacitarnos y a que actuemos, y actuemos como haciendo lo que estamos haciendo y siendo simplemente eh, modelos como y caminando como Jesús. Así que, Héctor, muchísimas gracias por tu presentación. No pastor, sino doctor Lemus. Eh, muchas gracias y lo creo que lo que nos invita en este pasaje es a nosotros seguir salvando vidas, ¿no? Así que gracias. Eso es no, tenemos un gran compromiso todos los días, que es eh, escuchar, capacitarnos y salvar otras vidas. Así que, y sobre todo modelar, ¿no? Que creo que más que todo, más que uno a veces no es tanto lo que debe hablar, sino lo que debe modelar. Así que muchísimas gracias, doctor Lemus. A Jorge Mora y Juan no los hemos escuchado. ¿Quién va primero? ¿Juan o Jorge? Dale, Juan. Activa tu micrófono. Que ver el micrófono. Dale, Jorge, primero entonces, mientras. Dale, Jorge, primero. Bueno, Ya, 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 bueno, ya, bueno, ok. dele, No, no, Juancito, dale, dele. Jorge, dale. Ok, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, yo tenía nada más dos observaciones. Primero, felicitaciones al doctor Héctor Lemos, que le pone un carisma a las presentaciones que da, ¿verdad? Una presentación bien interesante y después cierres muy profundos, muy carismático es. Se lo agradezco mucho. Habían dos cosas que yo quería, que ya las han mencionado, digamos, las tenía ahí para consultárselas a ustedes como pastores, y era primero el tema de los ángeles, ¿verdad? Que visitaron a las personas más humildes en lugar de las personas más representativas de la historia de Lucas.
Y después, esa era una. Y después, cómo, cómo digamos, nos termina dando a entender que la salvación que el Señor busca en nosotros llega desde la búsqueda o la vivencia de la humildad, de la sencillez, no, quizás no de la pobreza como tal, como uno pensaría que era el pesebre, ¿verdad? Pero sino cómo llega desde el nacimiento de Jesús a las personas que eventualmente ponemos el corazón humilde y nos volvemos mansos, cómo llega esa salvación hacia nosotros, que le explicó también el doctor Héctor, al cual le agradezco profundamente la explicación del Evangelio. Dale, Juan. Ok, gracias. Ahora sí estoy oyéndome, ¿no? Sí. Sí, Ok, está bien. Perfecto. listo. Ok, doctor Lemus, de verdad que muchísimas gracias. Yo diría que explosiva la intervención y de verdad que muy completa y muy didáctica. De verdad que me emocionó bastante. Yo quería era simplemente ver si podría aportar un poquito con respecto a, y por experiencia, por cómo he aplicado yo lo que es la buena voluntad en mi vida. Y la buena voluntad básicamente es contrario a lo que es una fuerza de voluntad. Normalmente las personas dicen, "No, yo hago esto con fuerza de voluntad, con puro perrenque, con muchas ganas, y lo hago y pues echo para adelante y no sé qué". Pero la buena voluntad lo matiza desde el punto de vista espiritual porque es aquello real, sincero, honesto, humilde que tú quieres realmente hacer y que estás convencido de que es bueno. Y esto efectivamente cuando a mí cuando tuve mi problema de adicción, una de las cosas que me ponían o me ponían o me cuestionaban o me hacían cuestionarme era qué tanta voluntad tenía yo de dejar de tomar y dejar de consumir alcohol y qué tan real era aquella dependencia que yo quería tener de un poder superior que era Dios y que es Dios para mí para yo tener esa buena voluntad y humildemente y con ganas de verdad y sinceramente hacerlo, no algo que es impulsado por imitación, por esfuerzos de otras personas, por presión de otras personas, sino que simple y llanamente me da a mí la voluntad, sobre todo cuando Dios nos da un libre albedrío también para yo tomar una decisión. Y eso también conlleva que ese libre albedrío de yo poder tomar una decisión sea con buena voluntad, porque yo quiero hacerlo y sinceramente lo quiero hacer. Las fuerzas de voluntad son quebrantables, mientras que la buena voluntad no es quebrantable o no debía ser quebrantable. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Buenísimo. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Dale, doctor Jorge. No me ha dado el chance de hablar, Alfonsito. No, usted tiene la palabra sin necesidad de pedir permiso. Dale, doctor Jorge. Muchas gracias, Alfonsito. No, solamente quiero referirme a darle un agradecimiento a Héctor por la preparación de este tema, porque fue excelente su exposición y comentó algunas áreas de tipo médico que me parece importante comentarlas aquí y que sé que nos va a hacer falta tiempo para discernirlas. Una de ellas fue que habló de la circuncisión y lo hizo muy bien. Comentó cómo la circuncisión no solamente tiene unos aspectos de tipo religioso, sino que también tiene aspectos médicos que considerar. Se hace por buena salud. Comentó también que en la parte del surco alano prepucial, donde está justamente el frenillo o el forro que cubre el glande, allí en ese surco alano prepucial se produce una sustancia que se llama el esmegma, que es una sustancia de color blanquecino,
a la cual se le ha colocado la responsabilidad de ser el causante en las mujeres del SEA de cervix, que en Colombia es el cáncer que más mata a la mujer colombiana. Fuera de eso, pues la cantidad de problemas que son asociados ahí con el herpes virus también, con el papilomavirus y todas estas cosas. Entonces, muy acertado su concepto sobre la circuncisión. Pero no puedo irme esta noche de este tema sin decir que en este capítulo de Lucas se tocó el alumbramiento de María, que también mi familiar Héctor Lemus hizo mención a él. Pero es bien interesante y que lo quiero comentar, que no se habla absolutamente nada del rango médico que cobijó todo el parto de María. Se ha dicho, y es lo que se sabe, ya desde Isaías dijo que este alumbramiento y el parto de María era un suceso absolutamente extraordinario. Y se sabe que el parto de María se diferencia totalmente en el aspecto fisiológico y anatómico del parto común de las demás mujeres, porque al parecer María no tuvo ningún desgarro vaginal en el nacimiento. O sea, esto lo hace algo excepcional. No fue un alumbramiento con borramiento, con, con dilatación del cuello del útero y finalmente con la extracción del feto. No, parece que fue una cosa absolutamente extraordinaria. Y de eso hablan cantidad de literatura que yo he leído, hablan de que eso fue un hecho absolutamente extraordinario. Y en la literatura de la Biblia no encuentro ningún sitio en donde se diga que María rompió la fuente, que tuvo dolores de parto como tal, que sangró, que se le hizo una episiotomía. Y Héctor se refirió a que fue José el que le atendió el parto. Tampoco encuentro un texto bíblico que diga eso. Así que me parece extraordinario este suceso del nacimiento de Jesús y este pedacito. Esperé justamente que ustedes terminaran para tomar la palabra porque me parece el más importante de todo este capítulo que estamos estudiando ahora de Lucas, en este capítulo interesante que es el cuarto capítulo de Lucas. Entonces, Capítulo 2. el 2 de Lucas. Entonces, pues allí se abre una zona bastante interesante de discusión que ya antiguamente Tertuliano y Joviniano y todos ellos habían rechazado como tal y que abre una polémica interesante porque muchos, respecto a la Iglesia Católica, en muchos ¿cómo llaman? Concilios y en el, y en la Convención de Trento se ha afirmado de nuevo que realmente no existió un parto anatómico y fisiológico como el de las demás mujeres. Y entonces realmente pienso que habría una polémica interesante porque no sé si fue un hecho extraordinario que no está descrito bíblicamente, pero que se necesita información al respecto. Así que yo sé que esto da para largo. Fui el último en hablarlo, pero yo creo que para mí es la parte más importante de este contexto del capítulo 2 de Lucas. Entonces, como para otra reunión, doctor Claro, Con porque lo miramos Héctor. desde el punto de vista, pero mira, no solamente eso, doctor Jorgito, porque hay muchas más cosas. Por ejemplo, Jorge Mora hablaba del pesebre y entendemos que cuando primero no eran reyes, segundo no eran hechiceros, segundo hechiceros de feria, ni mucho menos astrólogos supersticiosos los que llegan, y como todos los decimos, no llegaron a una casa, no llegaron a un pesebre. Entonces la Biblia nos hace una serie de relatos a través de los apóstoles. Por ejemplo, ¿quiénes eran las personas que realmente llegan del Oriente? Pues se hablan de que eran eruditos, que eran astrónomos, que eran matemáticos, que eran gente que estudiaba las escrituras antiguas, que interpretaban las señales celestiales y que tenían una sabiduría porque ellos eran asesores de reyes, ¿cierto? Ahora, hay otra cosa que es bien interesante y que tal vez nosotros decimos, bueno, ¿y estos hombres por qué vienen de Irán o de Persia y qué conexión hay ahí?
Bueno, pues es que la conexión viene con Daniel. Acuérdese que Daniel estuvo en Babilonia y Daniel profetizó en Babilonia y fue el jefe de los sabios. Y cuando Daniel escribe, como decía el pastor Juan Manuel Sierra, que es un pastor español que yo sigo, lo que escribió, Es de muy hecho, bueno. Ezequiel y Daniel, no lo escribió para ese tiempo, sino todas las profecías que escribió fueron para profecías más adelante, incluso para que sean reveladas en esta época que nosotros lo estamos entendiendo. Entonces la Biblia, como tú dices, sí tiene alguna serie de cosas que nosotros al meternos a hacer estos estudios que hacemos, pues encontramos este tipo de cosas, ¿no? Que no eran reyes magos, sino que eran gente muy erudita, matemática, astrónomos, físicos, y que Daniel ya había dejado escritas muchas de las profecías en las cuales ellos siguieron. Entonces, lo que pasó fue que los sabios heredaron el conocimiento que durante siglos lo estudiaron a través del primero que estuvo en Babilonia, que fue Daniel. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos ampliar mucho más el tema. Pastor Sergio. Eh, Sí, Solamente Felipe. para abordar un poquito más lo que el doctor Jorge Nayib acaba de mencionar. Yo creo que indudablemente, a ver, el pastor Fernando me conoce, soy literalista, ¿no? Y si vamos a lo que dice alumbramiento, que es el versículo que el doctor Héctor mencionó, la palabra griega que representa en la interlineal es la palabra tictos, que representa parió. Es decir, la palabra exacta traducida del griego es parió dando a luz. Entonces, yo entiendo que habrá sido, sin lugar a dudas, una expresión sobrenatural. Pero si me tengo que basar en lo que dice la palabra de Dios exactamente, en la palabra parió, supongo que representa que rompió fuente y hubo dilatación. Entiendo yo que no hay una expresión clara y contundente de que haya sido un evento fuera de lo natural. Entiendo que obviamente al venir El Salvador fue sobrenatural, sin lugar a dudas, pero la palabra que expresa en la traducción, en la etimología específica de la palabra alumbramiento en ese versículo de Lucas capítulo 2, verso 6, es la palabra griega tictos, ¿sí? Del griego koiné, del griego que se usaba en ese momento, que significa parió, dio a luz, digamos, ¿no? Entonces, solamente para aclarar eso por una cuestión de lo que por ahí dice la palabra específicamente, ¿sí? A veces tomamos interpretaciones y las interpretaciones deben ser basadas, entiendo yo, en lo que es la palabra que quiere demostrar, digamos, la escritura. Solamente para aclarar esto. En la nueva versión internacional, el versículo 6 y 7 del capítulo 2 de Lucas dice textualmente, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, en el 6 y en el 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esa es la parte literal de la nueva versión internacional. Pastor Fernando, ¿ibas a decir algo? Eso que Lucas era médico. Precisamente, Doctor Héctor Lemus. A ver, yo quiero, a ver, yo no estaba en ningún momento criticando la existencia de la palabra alumbramiento. Simplemente traía a colación que dentro de la enseñanza médica que nosotros recibimos es una de las etapas del parto, ¿sí? El alumbramiento es la tercera y última etapa del parto, ocurriendo tras el nacimiento del bebé, ¿sí? Consiste en la expulsión de la placenta, ¿sí? Y las membranas amnióticas, pero eso es algo nuestro, algo de la parte médica, no estaba poniéndome, ¿por qué lo dijeron en la Biblia? Recordando que Lucas inclusive era médico, era de profesión Exacto, médica. exacto. Pero, Entonces no pero lo traía a colación de o quién crítica o sabe, nada, sino lo ponía en comparación a nuestra enseñanza acá en nuestro medio. Eso era todo. sí, Yo prefiero perfecto. yo prefiero quedarme con la versión de que, primero que todo, la concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo, milagrosa. Lógico, Y el obvio. nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un acto milagroso, por donde se le mire. De acuerdo. Absolutamente milagroso. Que para terminar esto, muchos años antes, porque Isaías fue antes de Jesucristo, por supuesto, dijo Isaías en 66:7, antes que estuviera de parto,
Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Oiga, antes del parto dio a luz. Por Dios, ¿qué es eso? No, ahí está el alumbramiento antes del parto. No, no entiende uno esa literatura. Eso está en 66:7 de Isaías. ¿Quién ha oído cosas semejantes? Dice el mismo. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Milagroso. Entonces, es una controversia ahí muy extraña. Señores, el tiempo. Ya no José, fue, sí. Pastor Fernando. Ya, sí, sí, una tenemos. hacer una pregunta, pero recuerde que el Señor se hizo hombre, como los humanos, por amor a nosotros. Y Dios no rompió ninguna regla, Señor, de un nacimiento, como nacen los humanos, como nace todo, y la obra comenzó a sus 33 años, a los 30 años. Esa pregunta la escuché hace mucho tiempo y recalcaron eso. Si uno hubiera hecho lo normal del ser humano, pues Dios tiene el poder de aparecer ya. Y no se hubiera hecho hombre y no hubiera hecho la obra que vino a hacer. Él cumplió todas las reglas de cómo nace una persona y cómo se hizo hombre y cómo se hizo ser humano y vivió lo igual que vivimos los humanos, pero era Dios. Pero eso se hizo humano y todo fue normal. Pastor Fernando, comentario de cierre y nos despide en oración, por favor, porque el tiempo se nos fue. Sí, no, yo no quiero comentar nada, pero sí que yo los invito a que hagamos un estudio sobre ello, porque es muy interesante lo que dice el hermano el Nayib, Jorgito, pero eso da para un tema. Imagínense que han pasado varios concilios. Yo creo que hay dos cosas muy claras. El concilio que sostiene la virginidad eterna de María y lo que dice la palabra de Dios, que ella tuvo hijos y después vinieron otros hijos. Y que eso no, eso lo desprecian a los que aceptan la virginidad de María literalmente, o sea que nunca más no fue virgen ni en el nacimiento ni después de tener más hijos. Entonces, eso es un tema bien interesante, pero ya llegamos al Pero final. Complicado. nos despides en oración, Pastor Fernando, por favor. Soberano Dios, te damos gracias, hemos tenido un tiempo maravilloso. Hablar de tu nacimiento, de la visita de tus ángeles, la visita, Señor, de estos hombres de ciencia y todo lo que pasó en el entorno y tu mansedumbre y humildad como entraste al ser humano después de haber profetizado en Génesis que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenemos tu semejanza, Señor, y son tantas preguntas y tanta sabiduría que nos falta conocer, pero lo más importante, Señor, tú nos has enseñado a caminar por fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esperar, Señor, seguir caminando contigo y algún día tendremos la revelación total cuando estaremos junto a ti cara a cara. Gracias por la exposición de mi hermano Héctor, gracias porque cada uno de nosotros participó y salimos muy enriquecidos, Señor. Y todos los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube van a ser muy, pero muy bendecidos con esta conferencia. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.